final de esta tercera semana de la investigación promovida desde la Red Peruana de Universidades. Como pues quienes han seguido durante las actividades programadas, hemos combinado mesas donde se han presentado investigadores, han presentado avances, resultados de sus proyectos de investigación, pero también hemos tenido espacios donde a través de conferencias y de mesas de la investigación en el ámbito universitario. Y hemos reservado uno de estos espacios de conferencia para la sesión final que estábamos ya iniciando. Antes de presentar y dar la palabra a quien será el expositor, quisiera compartir con ustedes algunas cifras y alguna información que entendería puede ser de interés, dado su cercanía con los temas de investigación. El universo de las universidades de la red suman ya 27, 21 públicas y 6 privadas, ubicadas en 21 regiones del país. Son casi 2.200 los investigadores que tienen esta condición, en tanto que figuran en el registro del CONCITEC. Entonces tenemos, un primer dato, hay una masa crítica, un recurso humano calificado, importante en el ámbito universitario. Obviamente, pues las dimensiones pueden variar en base a las capacidades institucionales, la antigüedad, los recursos, pero todas las universidades tienen investigadores. En esta tercera semana de la investigación se han presentado 170 investigadores e investigadoras. Si pudiéramos mantener ese número, necesitaríamos 12 años para que se vuelvan a repetir. Digamos, tenemos un número muy amplio, pero seguramente todavía insuficiente, porque estamos hablando de 6 grandes áreas del conocimiento, según cómo los clasifica el CONCITEC. Entonces, no solo habría que ver números totales, sino también esto desagregado por áreas de conocimiento, sin perjuicio de una aproximación de género. Casi un tercio de este universo de investigadores son investigadoras, y por lo tanto también, digamos, en las políticas institucionales ahí hay un espacio para acciones de promoción. El día miércoles hemos tenido una mesa al respecto. La doctora Fabiola Lombelarde pues, presentó una serie de experiencias e instrumentos para promover la participación de la mujer en la ciencia. Esta es la tercera versión de la semana de la investigación, literalmente una semana, porque hay actividades de lunes a viernes en jornada completa. Lo que hemos querido es que dejar testimonio, que estas semanas pues no solamente estén en el recuerdo de quienes fueron expositores o quienes asistieron a alguna de las sesiones, sino que sea también un recurso y una posibilidad de un material de conocimiento, un material pues, de utilidad para el ser universitario. Y tenemos entonces en el canal oficial de la Red Peruana de Universidades en YouTube, tenemos todos los archivos de todas las mesas de la versión 2020 y 2021, las dos primeras versiones, y próximamente pues estará también los archivos audiovisuales de lo que ha significado esta tercera semana de la investigación, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos un recurso que queremos compartir, que queremos destacar para efectos de su consulta, uso, difusión, en tanto por lo específico de los temas, por la condición del investigador, por interés institucional, de promover a cada universidad, a quienes forman parte de sus cuadros de investigadores, pues puedan ser también utilizados en ese ámbito y bajo este recurso. Entonces,
todos los encuentros, los dos precedentes y próximamente esta semana de la investigación, está permanentemente de acceso al público a través de grabaciones de todas las mesas. Nosotros hemos organizado en simultáneo 3 mesas. Había una que se podía transmitir en tiempo real a través de las redes sociales y las otras 2 con público interesado que accedía han sido grabadas, y ahora el íntegro, la que se pudo ver en su momento, pero las otras 2 que solo tenían acceso los que ingresaron a la sala respectiva, todos los recursos están entonces en exhibición a disposición del público. Lo que es nuevo, porque no lo habíamos ensayado en años anteriores, y presento esto como primicia porque esta mañana nos han dado ya el ISBN electrónico de la Biblioteca Nacional, se ha publicado lo que hemos llamado un acta científica. A los investigadores e investigadoras no solo les hemos pedido pues, que en 15, 20 minutos hagan un esfuerzo de síntesis y resuman lo central de sus hallazgos, de lo que motiva su investigación, sino también les hemos pedido por escrito, y eso está registrado en el acta, un resumen escrito que describa sintéticamente pues, los elementos, hipótesis, resultados de sus investigaciones. El año pasado hemos conseguido que 2/3 partes de los expositores nos acompañen con entregarnos en los días siguientes el documento. Esos 120 resúmenes forman parte entonces organizados por temas, con el dato del investigador, con el dato de su universidad, con el dato del área de conocimiento, con el enlace inmediato al sitio donde está la grabación. Entonces se convierte en un documento interactivo, porque siendo en soporte papel, en PDF, digamos, un documento electrónico, está asociado inmediatamente a otros recursos audiovisuales y también, por ejemplo, a la página donde figura la hoja de vida académica profesional, el currículum de cada investigador. Entonces, esto que presentamos hoy y está ya a disposición a través de la página web, mandaremos obviamente a todas las personas que se han inscrito en esta semana el enlace para que lo puedan pues, bajar, disponer del mismo documento. Nos comprometemos para inicios del próximo año editar también lo que ha sido esta tercera semana de la investigación, ¿no? Entonces, acaba la semana de investigación, hoy acaba, pero siempre está a su disposición, porque la pueden ver a través de los videos respectivos o pueden consultar el documento científica donde están los resúmenes elaborados por los propios autores. No se trata de una síntesis de un tercero, se trata de un documento pues, entregado y elaborado por el investigador, la investigadora, en su momento desarrolló la exposición, perjuicio que pueda él o ella liderar un grupo y tener otros colegas como parte de equipos de investigación, ¿no? Entonces, creo que esto también va a servir para aumentar el grado de conocimiento entre las universidades, entre los investigadores. Es también un afán que tiene la RPU, no solamente pues, acreditar las capacidades humanas, físicas, lo que se invierte para promover la investigación, sino también generar sinergia, generar espacios de articulación entre investigadores y entre instituciones universitarias. Hemos tenido en la semana de hoy 170 presentaciones en 45 mesas, en las 6 áreas de conocimiento que es la estructura que sigue el CONCITEC, ciencias e ingeniería, ciencias agrarias, ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, ¿no? Por primera vez logramos que el íntegro de las universidades de la red tengan investigadores exponiendo. De las 27 universidades, las 27 han tenido no menos de 2 investigadores. Esto se hizo una cuota en función del peso relativo de los colectivos, porque veíamos que no más de 2000, pues la distribución
no es una distribución aritmética en el sentido de paritaria igual, sino obviamente pues traduce también las diferencias de capacidades. Pero eso no impide que más allá de las capacidades institucionales o el número de investigadores, pues como red tengamos esta semana, la semana de la investigación, como un espacio de confluencia, como un espacio donde pues la comunidad de investigadores universitarios se activa, se presenta, se reconoce, se conoce y se reconoce, ¿no? El, un poco más de un tercio, entonces está ahí también el dato de las investigadoras y han tenido en esta semana pues un espacio para participar y como pues nos tienen acostumbrados, lo han hecho siempre con solvencia y demostrando las capacidades que se les reconoce. El público ha alcanzado casi las 3.000 personas, como público, como inscrito fueron más de 4.000, pero como público que ingresó en algún momento de la semana a una o más de las actividades, suman casi 3.000 personas. 40% son profesores, así que esperamos también un efecto multiplicador y los invitamos a los profesores a utilizar los videos de las mesas que están a disposición, consultar el acta científica, que también es de libre disposición, y pues a partir de ese dato, como profesor investigador, como profesor, pues también los alentamos a que busquen generar sociedades, proyectos comunes, presentaciones, en fin, hay un amplio espectro de posibilidades de un trabajo colaborativo en materia académica y de investigación o investigación, como se quiera pues, establecer como prioridad o como fórmula de integración. Esos son entonces datos que queremos compartir, que no se hubieran logrado sin la respuesta positiva de los vicerrectorados de investigación. La presencia de los investigadores e investigadoras pasa por una designación de los vicerrectorados. Esta es una actividad institucional, institucionalizada, porque se continuará, institucional porque representa decisiones de las máximas instancias de gobierno en el ámbito que nos interesa de los vicerrectorados de investigación. Así que pues estamos concluyendo la tercera semana con datos importantes, interesantes, de público que tiene interés en los temas de investigación, con un elenco estable de investigadores dedicados a tiempo completo a esas labores, y algunos de ellos, además, usando las mesas para presentarse como investigadores, presentar los resultados de su investigación, pero dentro del sitio web de la RPU está el directorio completo de los más de 2.000 investigadores, con varios mecanismos de auxilio para seleccionar o hacer búsquedas selectivas que permitan ir identificando entonces a los colegas. Los invitamos a usar los medios que ya están a su disposición y obviamente a hacernos llegar cualquier sugerencia, propuesta que sume, consolide pues, el camino ya abierto y esta tercera semana de la investigación, la tercera versión de la semana de la investigación, pues ha sumado y creemos pues ayudado significativamente a consolidar. Hecho estos anuncios, avances, compartir con entusiasmo estas cifras que pues traducen el trabajo colectivo que se ha desarrollado. Paso a presentar al doctor Alfredo Pérsico, quien amablemente va a desarrollar el tema El ABC de la innovación. Bajo ese título vamos a cerrar la semana de la investigación pues con los conceptos claros y centrales de este concepto de innovación. Alfredo viene del mundo de la
la psicología. Su pregrado y sus posgrados lo ha hecho en distintas universidades, en distintos países, así que también tiene un conocimiento del mundo académico, pues enriquecido por esa experiencia. Se desarrolla profesionalmente en espacios de consultoría corporativa, entonces también tiene pues muy cercano el conocimiento de los medios profesionales y además pues conoce todo este arsenal de métodos ágiles para promover, generar condiciones de creatividad. Así que seguramente pues sobre toda esa experiencia y su conocimiento será muy valioso escucharlo esta tarde de acuerdo a cómo está programado. Como ustedes conocen, la posibilidad de hacer preguntas o de aportar algún tipo de reflexión la pueden hacer a lo largo de la presentación del doctor Pérsico usando el chat de la sala Zoom que nos alberga, el espacio donde estamos en este momento pues trabajando todos, y luego en la parte final pues le trasladaremos esas preguntas, comentarios al expositor para efectos de que haga una segunda intervención y que pueda complementar, profundizar, atender lo que ha generado pues interés, inquietud en el público que nos sigue. Estamos con público en sala y con público que nos sigue a través de las redes sociales, transmitiéndose en tiempo real esta actividad. Y sin más, entonces, dejo en uso la palabra al doctor Alfredo Pérsico para que nos cuente el ABC de la innovación. Adelante, Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, un placer, Martín. Buenas tardes con todos. Voy a a proyectar la pantalla para comenzar directamente. A ver. ¿Me confirman si se ve adecuadamente la proyección? Sí, la Listo. vemos perfectamente, gracias. Excelente. Bueno, primero que nada, quiero comentar y compartir este espacio para provocar reflexiones, sobre todo, que es lo que intenta esta ponencia. Yo tengo, digamos, una fuerte raigambre en el mundo académico y al mismo tiempo en el mundo empresarial. Entonces, algo que siempre me parece una potencialidad por explotar es cómo es que desarrollamos un conocimiento que puede ser convertido en un valor efectivo para muchas personas a la hora de entrar en acción dentro de la sociedad. Y ahí es cuando la investigación, el desarrollo se articula al tema de la innovación y comenzamos a encontrar maneras en las que las ideas se transforman en valor. Y el día de hoy quiero plantearles algunas tendencias de cómo podemos llevar a cabo este aspecto. Lo primero es que durante mucho tiempo hablamos en su momento de gestión de proyectos y cómo los proyectos nos permitían ir de un punto A a un punto B para generar un tipo de transformación y se abordaba proyecto por proyecto. Luego, desde una perspectiva más sistémica, en el mundo industrial, en el mundo de las ingenierías, comenzó a haber un paradigma que, más allá del proyecto, entendía la forma en la que se tenía que gestionar un sistema organizacional para poder tener estándares de calidad. Esto quería decir, estándares que nos permitan tener una eficiencia, una productividad que pueda ser calibrada y entendida no como un proyecto nada más o un producto, sino como una manera en la que creamos valor permanentemente. Es una visión sistémica, ¿no? Aquí todos los movimientos de calidad total, de Deming, ¿no? Inspirados en ello. El tema también ligado al Lean Manufacturing, que sale a partir de la experiencia Toyota de los 50 y que comienza a ser estudiada y además publicada con el libro Lean Manufacturing. Antes esa metodología se conocía como Toyota Total System, ¿no? Pero los nombres en inglés a veces se ponen más sexys y se viralizan, dicen. Entonces en el 89-90 se considera este libro hecho por la Boston Consulting Group uno de los hitos también para pensar las formas, por ejemplo, de ir trabajando la máxima eficiencia haciendo que menos sea más, ¿no? Entonces, todo un tema de revolución en la gestión. Pero luego nos encontramos con el tema de la gestión de la innovación
y vemos qué perfil necesitamos. Si antes necesitamos un perfil de alguien que sepa acompañar y implementar un proyecto de principio a fin, luego ver una perspectiva sistémica que articulara todo la forma en la que una organización se concatena, se engrana para ser eficiente y entregar valor con estándares de calidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de gestionar la innovación, en donde no solamente me provoca una mejora en el presente, sino también me está provocando el futuro en una organización? Entonces, cuando hablamos de innovaciones, pueden existir maneras de gestionar de forma recurrente, sistémica y sistemática un proceso que está orientado a crear lo nuevo, a crear algo que aún no existe como una posibilidad en explotación, sino que más bien va a ser explorada y adecuada a las necesidades emergentes que se van a presentar. ¿Cómo creamos futuro? ¿Cómo codiseñamos el futuro? Más aún cuando estamos hablando de la universidad y pensamos que la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías tienen que aterrizar en modos en los que cambiemos la manera de hacer humanidad. Y en ese sentido estamos hablando la manera de no seguir depredando un planeta, sino aprendiendo a vivir con la tecnología, con nuestra humanidad y con la naturaleza en simbiosis. Necesitamos provocar futuros sostenibles. Y acá la gestión de la innovación lo que plantea es que sí existen estándares para poder encauzarla y hacerla con las tres palabras que le dije: recurrente, sistemática y sistémica. Y el perfil que se requiere para ello es un perfil que va muy de la mano con la mentalidad del mundo de la universidad, en donde hacemos ensayo y error, experimentamos, elaboramos hipótesis, las contrastamos. Es decir, la manera de hacer innovación tiene esta lógica experimental de validación, de diálogo con la realidad. No es exenta a esa forma de poder generar, digamos, impacto. Entonces, pero hay que encauzarla, hay que establecer guías, lineamientos, y hay un nuevo perfil de profesional que sale de ahí, porque ya no buscas eficiencia, sino estás buscando crear lo nuevo, y necesitas un curioso, una persona que abra posibilidades. Hay un gran desafío para esto, que es articular pues el Estado, las empresas y también las universidades para entrar en una especie de ecosistema, de forma de colaboración externa que ayude a que lo que se conoce se genera como conocimiento útil, valioso y además orientador en las universidades, termine articulándose a modelos de sociedad, de negocio, de sistemas de valor agregado que realmente aporten y contribuyan a la sostenibilidad. Entonces, esta sinergia en torno a la política pública, en torno al aporte de la universidad y al aporte de la empresa, termina siendo cada vez un desafío más álgido de generar colaboraciones externas para emprender el gran salto. Y la universidad tiene un activo fundamental, que es el conocimiento y la tecnología como un valor crucial para luego, en el sentido estricto de la generación de valor, cuando se habla de este concepto, se satisfaga una necesidad, se logre trascender una situación negativa a una positiva, se logre resolver un problema que antes no se podía resolver. Y muchas veces la velocidad de la empresa es tan rápido, los cambios que tiene que hacer, la toma de decisión, que el conocimiento cultivado de la universidad termina siendo aceleradores en la toma de decisiones. Aceleradores para la construcción de modelos de antifragilidad y resiliencia. Quiere decir, ante situaciones de crisis, muchas veces los modelos de negocio buscan superarla a través de acciones defensivas y ofensivas. Sin embargo, la superan, pero sí que golpeó la crisis, como la pandemia. Sin embargo, también hay antifragilidad. Quiere decir, modelos de negocio que en plenos contextos de crisis prosperan y además prosperan apalancados
en los aportes de las universidades que ofrecen tecnologías disruptivas que permiten escalar en nuevos mercados, estar presente en nuevos tejidos locales y locales, es decir, globales y locales, y esto termina siendo una simbiosis muy potente. Y el Estado, que al encauzar políticas públicas que van favoreciendo la construcción de este ecosistema y además promoviendo la generación de iniciativas, terminamos haciendo, digamos, una bomba creativa. Pero el concepto es cuánto realmente estamos dispuestos a articular este tipo de sinergias para lograr digamos, la vida simbiótica entre empresa, universidad y sector público. A nivel del desafío propiamente de la universidad, ¿cómo capitalizamos el conocimiento que se genera a través de la innovación? Eso es muy importante. No hablo de solamente capitalizarlo en el sentido de volverlo un valor mercantil, sino volverlo un capital en el sentido de que realmente constituye una fuente de valor. Entonces, para eso es que tenemos que pensar cómo la innovación se articula a estas investigaciones que se llevan a cabo y que nosotros sabemos, existen 30.000 universidades en el mundo y de las cuales 500 se están concentrando en la actualidad la mayoría de investigaciones que se producen, ¿no? Pero también es cierto que existen conocimientos muy importantes que pueden ser aprovechados por la innovación propias de una georreferenciación que tenemos de estar en el sur. De ese sur, de ese lugar del globo, en donde tenemos diversidades culturales que nos pueden ayudar a tener un conocimiento absolutamente diferente, absolutamente distinto para comprender nuestro vínculo con el mundo y las soluciones que deriven de dicho vínculo que los países del norte. Por ejemplo, ustedes pueden decir, por ponerles un caso, ¿no? El MIT tiene una cartera de tecnologías que pone en oferta a las empresas, luego 850 tecnologías de punta que ponen al servicio de a las empresas para que éstas las adecúen, las integren a modelos de negocio y permitan escalar. Buenísimo. También tenemos Stanford con 1481, imagínense. Son 1481 tecnologías que ponen al servicio de empresarial para poder generar valor con economías sostenibles, con toda una perspectiva de sostenibilidad increíble. La Universidad de Tsinghua, que también que es de China, por ejemplo, una de las más importantes a nivel de ingeniería, estamos hablando de 400 patentes que tiene. Son potentísimos y yo reconozco ese valor, pero en Perú tenemos una diversidad cultural extraordinaria y existen saberes de vinculación con la naturaleza, ¿no? Para poder entender lógicas de desarrollo que están relacionadas con Eileen Causa y Sumas Causa, que te ayudan a entender lo que es no un desarrollo continuo occidentalista, sino un modo de profundizar los lazos con la tierra o con la Pachamama, llamémosle como queremos decirle, para ahí encontrar en la simbiosis la potencia de un verdadero desarrollo. No en la depredación, sino en la simbiosis. Construir desde esas cosmovisiones que no solamente subordinan el saber ancestral al saber científico, sino que las ciencias sociales lo pueden articular en modelos en los que podemos crear nuevas formas de convivencia, modelos de negocio, sistemas de valor agregado. Este es el gran desafío. Junto con la biodiversidad, tenemos la capacidad de innovar desde ese conocimiento de la biodiversidad para poder crear sistemas de valor agregado. Existen árboles que crecen y que si siembras arbustos alrededor de ellos, por lo alto que son, su sombra genera y la simbiosis que participan en este sembrío que se hace, permiten cosas totalmente novedosas, como por ejemplo que el café o un cafetal que crece en la sombra de un árbol genera flor de café. Y puedes tener té de café a través de esa flor, articularlo con el café que da para hacer una pulpa eh, con la principal cantidad de antioxidantes del mundo. No hay más antioxidantes que la pulpa del café. Y puedes comenzar a crear a partir de iniciativas que van generando diversidad biológica, sistemas de valor agregado y no solamente un modelo de negocio que esté centrado en ese grano o en la madera y no te das cuenta
cuánto está existiendo alrededor que estás desaprovechando en convertirlo en un producto que sirve a la humanidad y que finalmente al buscar la simbiosis y no la depredación, no es que talas el árbol, solamente te dedicas a la actividad principal de extraer el café, sino que vas creando sistemas de negocio que generan valor agregado y vas permanentemente generando nuevas iniciativas. Eso es maravilloso. Entonces tenemos culturas, tenemos biodiversidad para crear sistemas de valor diferenciados desde el sur del globo, si ponemos una rayita en el globo, nosotros nos ubicamos desde el sur, para pensar el desarrollo desde otro lugar. Y este es un papel de la universidad que es fundamental. ¿Podemos hablar de tecnología de punta? Gol. Podemos hablar de proceso de transferencia, excelente. Pero ¿qué tecnología de punta? Aquella que está hecha con qué cosmovisión, aquella que está hecha con qué tipo de paradigmas, ¿no? Orientada a crear valor en sinergia con qué. Son preguntas relacionales. Desarrollar spin-off, es decir, oye, mira, esto salió increíble, no solamente tenemos una patente, sino que si lo empaquetamos de esta manera, podemos tener un negocio que genere el bien, una empresa de sostenibilidad o lo que fuere, y luego se autonomiza y tiene su propia lógica. Ok, que son la generación de modelos de negocio con los estudiantes, con los investigadores, con el equipo de profesores que van articulando nuevos saberes y cristalizando modelos que se desprenden de la universidad como si fuera la fruta que cae de madura, ese es un espino. Entonces, tenemos que pensar cómo hacer innovación y desde qué lugar la estamos produciendo. Y aquí el tema no es la cantidad, sino es la cualidad. Y este es el gran desafío de la innovación. ¿Qué es innovación? Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, pero es que es la innovación que va a generar valor, va a impactar de forma concreta en una sociedad, en nuestro contexto y finalmente con la tecnología que utilicemos. La simbiosis que podamos crear podría revolucionar el mundo y no tenemos que estar pensando que la tecnología de punta es por el nivel de sofisticación digital, sino también por el nivel de simbiosis que esta provoca. Por lo menos esta es la tesis que yo sustento. Es la tecnología simbiótica la que nos va a llevar a nuevos nortes para coexistir entre la inteligencia artificial o la tecnología digital, la naturaleza y la humanidad. Ahora, existen estándares, ¿no? Porque provocar la innovación, si no es recurrente, si no es sistemática, si no es sistémica, miren, si no es recurrente, entonces es flor de un día. Si no es sistemática, entonces es de chiripa. Quiere decir, salió porque no salió. Y si no es sistémica, depende de líderes héroes. Porque articulación de capacidades y colaboración interna será las migajas que le dieron a ese líder héroe para sacarlo adelante. Por eso es que la innovación tiene que volverse sistema de gestión. Y así como la calidad, entender que la innovación tiene que entronizarse, articularse con los recursos de la universidad y poder provocar el futuro continuamente a través de su principal activo, que es el conocimiento, para generar el valor a través de la innovación. ¿Existen estándares para ello? ¿Estándares para provocar el futuro? Sí. Y en ese sentido, no suena mucho cómo es esto contraintuitivo, estándar versus innovación. Y es que necesitamos un marco común, un lenguaje. Necesitamos establecer un marco creíble, además basado en estudios, basado en best practices, como le llaman, en buenas prácticas, que nos ayude a comprendernos cuando traducimos lo que estamos haciendo nosotros y lo que están haciendo otros. Y encontrar en esos criterios las sinergias entre universidades, organizaciones privadas, asociaciones, Estado, etc. ¿Cómo crear un lenguaje común con estándares que te ayude a poder hablar de ello? Ahora está muy de moda, como les decía, se habla en inglés y todo el mundo dice, wow, sí sabe de innovación. Lo podríamos decir en castellano, ¿no? Pero les encanta que design thinking, que lean startup, que customer experience, que todo se llena de jerga. Y está bien, no está mal.
al final somos un mundo que va a poder ir adoptando jergas, pero también me pregunto cuáles son las maneras en las que simplemente nos entendemos. Los estándares te permiten entenderte, no te permiten ver quién gana más en jerga y quién entiende más de inglés, ¿no? Entonces, es un punto importante. Y finalmente, aumentar la importancia en la que la innovación se articula a las actividades de gestión de la innovación, para que tú tengas un proceso de diálogo permanente entre las áreas, pero que también sepan el rol que juegan cuando hay que impulsar una innovación, cuando hay que llevarla a cabo, cuando hay que hacer que las cosas sucedan. Existe una norma que contribuyó mucho a pensar los sistemas de gestión de la innovación, que es la UNE 166002 o 166002. Esta se ha actualizado en el 2021 y se ha actualizado además alineándose con lo que les voy a presentar a continuación, que es la ISO 56002. Esta norma nace en un contexto, me parece que en el año 2006, ahorita les preciso si era 2006 o 2007, pero en un contexto donde a partir de la industria inmobiliaria, imagínense, se dice una industria conservadora normalmente. El Estado español impulsa que tengan sistemas de gestión de la innovación para aumentar su puntaje en obras públicas. Entonces, en específico era la industria inmobiliaria, construcción, en obras públicas. Y con ese lineamiento de puntos a favor, por licitación, etcétera, impulsaron de una manera increíble la generación de nuevos tipos de materiales para la construcción, métodos de ensamblaje de mucha mayor rapidez para entregas más tempranas, etc. Y las empresas españolas terminaron haciendo trabajos en Latinoamérica, en el mismo Estados Unidos y en otros lugares de Europa, porque se volvió uno de los sectores más innovadores, habiendo nacido del más conservador. Más conservador no podía haber, ¿eh? Imagínense. Y el gran factor de desarrollo fue que además de implementar sistemas de gestión de la innovación, estos sistemas involucraban la articulación de alianzas con universidades y centros tecnológicos. Ese fue el boom de la UNE. Entonces se creó un ecosistema de innovación. Y esto luego fue migrado a la Unión Europea como buena práctica y dijo, ok, pero esta norma es solamente para España. Hay que volverla regional. Y se desarrolló la 16.555.1 en el 2013 para hacer la gestión de la innovación. Y este fue el primer estándar europeo que luego se desagregó para poder trabajar cada tópico de esa norma con un nivel de profundidad mayor, pero para que vean lo que sucedió. Teníamos algunos también aquí en América Latina, por si acaso. Teníamos una norma en Colombia, por ejemplo, otra en Brasil. En Europa también Francia había hecho su norma de sistemas de gestión de la innovación. Israel también tenía. Así que hay varios antecedentes de sistemas de gestión de la innovación. Si no me equivoco, en Noruega también. Entonces, estas normas que buscaban que la innovación sea, recuerden las tres palabras, recurrente, sistemática y sistémica, se apalancaron mucho en la construcción de ecosistemas como el valor fundamental, es decir, tu sistema de gestión conectado con el entorno, conectado con los actores claves, conectado con las universidades, centros tecnológicos y oportunidades que se dan en el sector público para promover la innovación. Es así que se establece el comité el técnico, ¿no? Technical Committee, que le llaman TC 279, que es el comité que hace la ISO para construir y elaborar la familia de normas de una serie llamada la 56.000. Y en esta serie poder tener claridad sobre cómo volver internacional lo que había comenzado en España, lo que se había desarrollado en Europa y lo que ahora tenía que ser para todo el mundo. Es la ISO 56002 la norma que te permite tener una guía que no es todavía acreditable y no es obligatorio de certificar, puedes certificar buenas prácticas, mas no es una norma con requisitos, como sí lo será en el año 2024, primer trimestre,
cuando ya se apruebe la norma 56.001. Sin embargo, esta 56.002 es la norma por excelencia a nivel internacional que te plantea las best practices y que te plantea un sistema de gestión, no solamente una partecita, propiedad intelectual, evaluación de la innovación, te plantea todos los tópicos bien organizados que recogen la experiencia y las mejores prácticas de las anteriores normas. Entonces tenemos aquí un caso muy concreto de cómo algo que fue madurando se fue generando como un cuerpo de criterios y orientaciones, de estándares, que te ayudan a entender cómo hacer que la innovación suceda. Además, se desagregaron, así como en la versión española y en la versión europea, un conjunto de otras normas, como la 56.003, la 5, la 7, la 8, que están aprobadas o en proceso para abordar tópicos específicos. Aquí en Perú ya tenemos la 56.002, tenemos la 3, tenemos la número 4, ¿no? Homologadas para Perú. O sea, ya existe en el INACAL, con el Comité Técnico de Innovación, que absorbe, digamos, la función de ser Comité Técnico Espejo 279 de país. Ya tenemos nosotros homologados en Perú con resolución y todo la norma de la ISO 56.002. Y eso es muy importante porque las universidades pueden también gestionarse como sistemas de gestión de la innovación, pero hay que luchar contra los feudos también, los feudos jerárquicos funcionales, que hacen que la redarquía que se necesita para la innovación no, a veces no suceda de la mejor manera. Pero hay que aportar a crear redarquías que sin destruir la estructura jerárquico-funcional de una universidad, más bien acelere el cambio y la velocidad con la que esta institución estudia, encuentra posibilidades de desarrollo y la tangibiliza en tecnologías y en modelos finalmente que pueden cambiar las formas de convivencia, de hacer empresa, de hacer investigación o lo que fuera. Entonces, esto es lo que nosotros enfocamos como una posibilidad normativa interesante para establecer la ruptura de silos dentro de las instituciones, de feudos, y poderlo articular para conquistar las capacidades que se desarrollan a lo largo y ancho de las organizaciones. Y que además tienen que tener identidad, tienen que tener sangre, por decirlo así, para que las cosas fluyan, personas con culturas, con identidades, con saberes diferenciados, y que a veces también tenemos que aprender más de la naturaleza que la naturaleza simplemente ser un objeto de sometimiento. Les explico. Este sistema de gestión de la innovación con estos estándares tiene que dialogar más que nunca con la sostenibilidad. En Viena se ha desarrollado en el mes de abril en las Naciones Unidas a través de UNIDO, que es esta instancia que ve el objetivo de desarrollo número 9 de los ODS, ¿no? El objetivo de desarrollo número 9, que es industria e innovación, ha planteado que esta norma, la 56.002, tiene que ser el factor decisivo para que las industrias comiencen a desarrollar una innovación que apueste por la sostenibilidad. Entonces, no hay nada más innovador que generar aportes para la sostenibilidad del planeta y para poder fortalecer las capacidades regenerativas del mundo. Pero algo que a mí me gusta mucho de un autor que se llama Gunther Pauli, que trabaja el tema de economía azul, es cuando él dice, ¿no? Pensamos que lo disruptivo viene de la tecnología, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero no tecnología porque venga del norte, sino tecnología simbiótica, que aprende a coexistir. Pero él dice, hay una solución muy interesante. Dice, ya tienes sistemas hipercomplejos en la naturaleza. En vez de que la persona intente crear sus propios sistemas a través de la tecnología para alimentar modelos productivos que son depredadores, deberíamos aprender a generar modelos productivos regenerativos como los de la naturaleza, haciendo analogía de la naturaleza como factor clave de investigación, desarrollo e innovación. Para poder entender cómo la naturaleza crea abundancia y es permanente y sostenida, mientras que nuestras formas están basadas en la actividad principal depredadora, en la que para poder hacer un chupete, de todo lo que yo puedo estar utilizando, solo uso un 10% y el resto es puro desperdicio sin reutilizar.
Entonces, el concepto imagínense ustedes, ¿no? O sea, jalar el water, ¿no? ¿Cuánta agua potabilizada que cuesta millones? Estamos votando cuando jalamos el water. ¿Tiene sentido invertir millones para jalar el water? O sea, para potabilizar esa agua. Son irracionalidades de nosotros. Es cómo vamos creando como humanidad modos de innovación sistémica orientadas a la sostenibilidad y además basados en la simbiosis, incluso del estudio de la naturaleza como fuente de tangibilizar o cristalizar tecnología simbiótica. Es la naturaleza la que nos enseñó en plena época de pandemia que la naturaleza no nos pertenece, sino que en realidad nosotros pertenecemos a ella. Y esto lo dice Boaventura de Sousa, un científico social que a mí me encanta, ¿no? Que justamente este es el gran aprendizaje que nos ha dado esta pedagogía de pandemia, ¿no? Que nos ha revolcado con todo. Eh, para esto vamos a ver lo que es un sistema de gestión de la innovación y hay que entender los conceptos básicos. La innovación es la explotación exitosa de una nueva idea para obtener valor. Un conocimiento, una tecnología, una patente no es innovación, pero puede traducirse luego en un modelo que se integre a la práctica humana, a la práctica de los colectivos y organizaciones y transforme la manera en la que se resuelven problemas, se satisfacen necesidades y se superan situaciones. Esto hace que la innovación sea resultado o no es. Es decir, no porque se tenga una idea innovadora o un conocimiento increíble antes no obtenido, no porque se tenga una patente de un invento antes no elaborado, esto es innovación. Quitemos ese mito de la cabeza. La innovación es en la medida que se integra a la sociedad y genera la solución efectiva al problema que se tiene porque la gente lo adoptó. No porque tú dices, mira que está, pero nadie lo usa, ¿no? Entonces, la innovación tiene que tener impacto. No es, podría tener impacto. Este invento podría generar algo. Esta patente podría ayudar a. No. Tiene impacto y genera impacto hoy. Entonces, siempre la innovación se evalúa retroactivamente. Lo que hice fue innovador, bueno, resolvió el problema, sí o no. ¿Generó resultados? Sí o no. Sí, perfecto, fue innovador. Entonces, puede ser relacionado a un producto, a un servicio, a un proceso, a un modelo o a una combinación de todos estos, ¿no? Un modelo de organización de asociación productiva, un modelo de negocio, un proceso destinado a poder hacer las cosas de manera distinta a nivel productivo, a nivel de pesca sostenible, por ejemplo. En Dubái se ha creado un barco que permite, basado en la metáfora de la ballena, poder capturar peces y diferenciar luego los que son peces abuela, que a diferencia del ser humano, cuanto más viejos nos volvemos, ya la abuelita no puede dar hijos, ¿no? En cambio, en los peces, cuanto más grande es el pez y más vieja es la pez, da mayor cantidad de huevos, de huevecillos, y nosotros, ¿qué hacemos? Nos buscamos ese pez grandote, le quitamos la huevera y nos la comemos. En vez de que siga generando abundancia el mar. Y eso es algo real, concreto, que ya existe a nivel de Dubái, ¿no? Entonces, y que no se hizo en la Unión Europea porque tenían que pasar por una serie de trámites burocráticos para implementar el experimento. Miren lo terrible cuando el Estado no se articula a este tema. Luego tenemos la gestión de la innovación. Sabiendo que la innovación es resultado, es valor, y es cómo transformo esa idea en valor, tenemos la gestión de la innovación, que significa saber qué pasos debo tener para que un proyecto prospere, que significa qué cosas debo llevar a cabo para poder validar y luego gestionar el riesgo de tal manera que no me tire toda la plata en cosas que estaban en mi cabeza, sino que se van desarrollando en función de los niveles de adopción, de factibilidad y de viabilidad que va mostrando evidencia en el tiempo y que eso permite desembolsos progresivos, financiamientos por etapas, rondas de inversiones, etcétera. Es un chip diferente, pero hay que saber gestionar cada proyecto. Sin embargo, luego tienes el sistema de gestión de la innovación y ya no se trata de ejecutar los pasos necesarios,
para hacer que ese proceso de idea en valor o idea en innovación se dé, sino que además tiene la manera de poder gestionar portafolios que te ayudan a poder ganar capacidades organizacionales para hacer que la innovación fluya más allá de un proyecto con un conjunto de proyectos que te van a poder dar el éxito. Interesante es que tú puedes tener muchos proyectos y son como una carrera de caballos. Al comienzo le apuestas a todos un pequeño monto. Cuando comienzan a correr, a la mitad de la carrera, le asignas un poquito más a cada uno de los que acaban de despuntar y a los que ya se quedaron atrás, a esos les cierras el caño. Luego continúan y los que más despuntaron, les inviertes más, los que se quedan como rezagados, les cierras el caño. Y al final quedan 3 que realmente están mostrándote impacto y a esos los fondeas más para que puedan dar el salto al último trecho y puedas tener el caballo ganador o los caballos ganadores. Es un financiamiento por etapas, en donde lo importante es ir encontrando evidencia del impacto de estos proyectos en el marco de la innovación. Esto quiere decir que no se debe investigar y desarrollar cualquier aspecto del conocimiento que sea fundamental para comprenderlo. No, estoy hablándoles del proceso de innovación. Y en ese sentido, la parte financiera, administrativa, contable, tiene que estar articulado a este tipo de apuestas. Tiene que entenderse la parte de soporte de las instancias logísticas, de recursos humanos, etcétera, que van a ayudar a que esto suceda, la infraestructura que vamos a requerir para que esto pueda pasar. Entonces comenzamos a concatenar aspectos de la estrategia donde se toman las decisiones. ¿Qué hacemos con esta innovación? La volvemos una unidad de negocio, la independizamos e impulsamos el desarrollo a través del grupo de profesores que lo llevaron a cabo. ¿Qué cosas trabajamos? Lo ponemos como una oferta tecnológica para el conjunto de empresas. ¿Qué hacemos? ¿Nosotros solos hacemos la innovación? ¿O más bien ayudamos a las empresas a gestionar la innovación desde la experiencia de los estudiantes que tenemos para que les resuelvan los problemas, creen tecnología, la testeen y la puedan implementar en el mundo real? Hay varias rutas, pero eso es crear un sistema donde estás conectando aulas, espacios de formación, desarrollo tecnológico, investigación, y donde la logística, los organismos de soporte, habilitadores, se articulan a la operación y se articula también con la estrategia, en donde se decide qué hacer. Estrategia, operativa y soporte, las 3 están articuladas en actividades que conectan a las áreas y desarrollas una capacidad de innovación empresarial. Acá hay algunos principios importantes que les puede ayudar a ustedes a comprender lo que se necesita de este perfil de profesional de la innovación. Tiene que estar enfocado en la realización del valor. Los líderes enfocados en el futuro. Miren lo interesante. Mucho se ha dicho enfocados en el cliente, enfocados en el ciudadano, y está bien, es correcto, pero eso es presente. La innovación debe provocar futuros que aún no han sido vividos. Y claro, pueden decirme, pero existen tipos de innovación, incremental, sostenida y disruptiva. Ok, lo que les digo es que la innovación en estricto, cuando tienen que provocar el futuro, qué mejor que hacerlo desde la universidad. No hay cliente, no hay ciudadano del mañana, hay del hoy. Ustedes provoquen el escenario del mañana y provoquemos el futuro deseable, que muchas veces cuando se trabajan perspectiva estratégica y se comienzan a ver los escenarios de futuro, en Europa me gusta como dice, probable, posible, plausible, y posible, probable, plausible, y por ahí se me está yendo alguno que se me olvidó, y deseable, preferible, las 4 P's. Y cuando es preferible, cuando este escenario apuesta, yo me río, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en América Latina no necesitamos hablar de futuros nada más preferibles o deseables. Tenemos que hablar de futuros justos. Acá donde tenemos América Latina, el principal nivel de desigualdad o el coeficiente de Gini, que subió 2.7% en plena época de pandemia. Es decir, los pobres se hicieron más pobres y los ricos más ricos. No puede ser. En concentraciones muchísimo más pequeñas el nivel de la riqueza. Se concentran mucho más. Entonces, menos personas, más dinero, más personas, menos dinero. No tiene lógica. Pues bueno,
tenemos que comenzar a provocar un tipo de innovación que comience a pensar justamente en la generación de valor compartido, de un futuro que sea justo, un futuro que sea sostenible. Hablar de futuros deseables y preferibles es hablar desde la oportunidad y desde el privilegio, creo yo a veces. En cambio, desde el sur tenemos que tener un sentido de urgencia, de que esto ya no puede quedar así. Y eso nos tiene que mover como universidades. Tiene que ayudarnos a que nuestro corazón lata por no solamente generar el insumo de la innovación, sino provocar la innovación para poder tener un futuro que nuestra gente ya no puede esperar. Actuar como élites es quedarnos simplemente en conocimientos que no sabemos cómo ayudar a que ayude a la gente a prosperar. Y es que la innovación viene ahí, a no ser una innovación funcional, una innovación que hace más de lo mismo una y otra vez, para mantener las mismas lógicas, sino una innovación crítica que te permita repensar las condiciones en las que estamos para poder generar equidad y un mundo mejor, finalmente, o un mundo justo. Entonces, esto es fundamental cuando se habla de líderes enfocados en el futuro. La dirección estratégica, clave para entender la gestión de la innovación, no es un tema operativo nada más, es un tema de decisiones, la cultura, las ideas con propósito, el manejo de la incertidumbre, la adaptabilidad, el enfoque sistémico, temas que hemos ido hablando ahora. Y cuando ven el sistema de innovación de la ISO 56002, el centro de la idea al valor o de la intención al valor tiene un proceso iterativo. Defines oportunidades, iterativo es repetitivo, ¿no? Es donde puedes ir un paso atrás para poder dar dos adelante. Oportunidades, conceptos, creas conceptos, los validas, desarrollas soluciones, las implementas, pero a veces una etapa superior puede ser un input de una etapa anterior. Porque ahí es donde se van generando, por ejemplo, oye, voy a crear este concepto, a ver, lo validamos, pero al validarlo con la población a la que me dirijo, han salido retroalimentaciones que me han hecho ver otras oportunidades, donde mi invento podría estar integrado y articulado un modelo de negocio diferente, no el que yo había pensado. La gente, recuerden, y la realidad siempre es más que la intención que nosotros tenemos para nuestro invento. Es cómo la gente lo usa y lo orienta. Y esto termina siendo círculos virtuosos. Es importante entender que nada del operativo de esa línea que habíamos visto funciona sin que tengas un liderazgo que tenga claro el compromiso, la visión, la estrategia y la política. Eso es clave. La visión, no estoy hablando de la visión de como universidad nos vemos en 2025 como la líder en América Latina. No, eso es chacha. Lo que tenemos que ver ahí es tu visión como universidad está bien, pero tienes que ver tu visión de cambio, tu visión de innovación. La foto futura del conjunto de actividades, del resultado del conjunto de actividades de innovación, me va a permitir haber logrado qué al 2025. Entonces es una visión de cambio, no visión institucional, visión de cambio planteada por Kotter, que te plantea cómo el conjunto de actividades de innovación deriva en una foto futura con resultados que gracias a la innovación has obtenido. Implica una estrategia, implica una política, que son principios de actuación, en donde rompes feudos, rompes hilos. ¿Por qué? Por un propósito mayor, que no es simplemente defender lo que te hace sentir cómodo, que es producir conocimiento, ponerlo en journals y poderlo postular en producción en serie, sino además es poner ese movimiento en circulación para la generación de desarrollo y bienestar y realmente luchar que más allá de la comodidad de una élite que pueda acceder a la generación de conocimientos y ser parte de ese proceso, estamos generando permanentemente valor que se va a democratizar en innovaciones porque se ponen al servicio de la construcción de una sociedad mejor, de sistemas de valor agregado empresariales que no sean depredadoras, sino que más bien contribuyen y se vinculen adecuadamente con la naturaleza, etc. Además del liderazgo, tienes también que entender el contexto y ver la urgencia. Miren, por más de que ustedes puedan desarrollar una estrategia de innovación en sus universidades e implementen un estándar ISO 56002, si no sienten que se les puede ir de las manos el mundo y que como universidad tienen un rol, entonces no tienen el sentido de urgencia en ese momento. No es un requisito más para estar dentro de un ranking,
no es un requisito más para poder generar valor, es la necesidad de aportar al valor compartido que necesita un país para su desarrollo sostenible y, por qué no, la región y el mundo. Entonces, ¿cuál es la gran oportunidad del contexto que ustedes están viendo y que como universidad necesitan capturar para poder ayudar a un desarrollo, como les decía, simbiótico, tecnología, naturaleza y humanidad? ¿Cuál es esa gran oportunidad que ustedes definen y que les genera el sentido de urgencia? No hay estrategia sin sentido de urgencia en la innovación. Y no creo que un paradigma de con lo que yo le denomino la innovación funcional pueda ayudarte a poder cambiar algo, porque solamente reproduces con nuevas formas la misma lógica de siempre, la lógica depredadora, cuando lo que se trata es una innovación crítica que te ayuda a trascender las condiciones actuales para poder llevar a cabo futuros justos y sostenibles. ¿Cuál es esa gran oportunidad que nos saca de la élite y nos lleva a crear valor compartido? Y luego los procesos de soporte son importantísimos, ¿no? La recurrencia de hacer, revisar, o sea, plan do, ¿no? Planificas, haces, luego evalúas y luego estableces la mejora. El sistema de innovación tiene que pasar por mejora continua. Es decir, el sistema de innovación continua, recurrente, sistemática y sistémica, tiene que tener un sistema de mejora continua para hacer que la manera en la que dotamos de recursos a la innovación, tanto para conectarnos con el ecosistema, brindar infraestructuras, desarrollar capacidades y competencias, lo hacemos de la mejor manera. Y es que el sistema de gestión es más complejo que hablar de gestión nada más o de proyectos de innovación. Tenemos que ver la gestión, tenemos que ver la implantación también de métricas, tenemos que ver cómo el proceso es iterativo y no es lineal, sino es flexible, un paso atrás, dos adelante. El liderazgo y la estrategia realmente tienen claro los roles que van a articular, y acá les doy un talán muy importante. No se olviden que es importantísimo entender la jerarquía que se tiene que crear y ponerla con claridad en un documento que ayude a comunicar al conjunto de la universidad o de la empresa que no solo es la jerarquía funcional la que va a determinar los focos de valor, sino la jerarquía que actúa a la velocidad más alta que puedan para acompañar los grandes cambios que están sucediendo y, por tanto, responder a ellos de la mejor manera. O incluso, ¿por qué no? Se habla normalmente de la innovación de la agilidad, respuesta al cambio, se define como respuesta al cambio. Pero ahí tienes un problema, ¿no? Si lo analizamos de forma, en su construcción lingüística, ¿no? Responder al cambio. ¿Qué es primero? El cambio. ¿Y qué es después? La respuesta. Pero también podemos, con lo que hacemos en las universidades, provocar el cambio. Es decir, el cambio es producto, consecuencia de nuestro protagonismo. Entonces, esto es también lo que tenemos que evaluar. El liderazgo y la estrategia tiene que articularse para provocar el cambio y liderarlo, y se necesitan jerarquías, no solo jerarquías. Equipos multifuncionales, áreas articuladas de forma transversal para hacer que la innovación suceda. Las actividades de soporte, la cultura, el contexto, terminan siendo fundamental de poder llevarlo a cabo. Innovación que no es parte de la vida universitaria. ¿Cómo la vas a llamar innovación? La gente tiene que bailar innovación, dibujar innovación, cantar innovación. Es parte del ADN cultural. ¿Pero por qué? Porque estamos creando valor compartido, estamos generando impacto, resultado, no solamente una producción serializada de conocimientos científicos en revistas, que es crucial, pero que se articula aún más allá, al provocar futuros justos y sostenibles. Este fue lo que ustedes vieron como un proceso de innovación. Y recuerden, estos son como los 5 aspectos que plantea la norma ISO para poder iterar y generar momentos de validación, momentos de desarrollo. Pero cada uno de estos tiene que reconocer el input. Cuando un proceso de adelante aporta a un proceso de atrás, se convierte en un input, y eso tiene una característica. Hay que definir qué objetivo es lo que busca ese momento y qué desafíos te encuentras tú cuando llevas a cabo cada una de estas etapas para producir qué tipo de resultados. Entonces hay una formalización del proceso operativo de la innovación.
Hay una forma de medirlo y hay indicadores que te ayudan ahí. Indicadores relacionados con los inputs, el performance, el desempeño y los outputs, ¿no? Que finalmente puedes tener número de ideas, número de iniciativas de innovación. Esos son insumos, son de entrada. Puedes tener de rendimiento, de performance. Esos son de velocidad, de experimentación, cuántas veces iteraste en 3 meses para saber cuánto has podido refinar tu experimento, tu emprendimiento, tu intraemprendimiento, tu modelo de negocio, tu startup interna, tu incubación, tu alianza o joint venture con una empresa, etcétera, ¿no? Eh, Hay indicadores relacionados con los outputs, que tienen que ver con el retorno de la inversión, la generación de ingresos, crecimientos, etcétera, ¿no? Y eso se genera como un portafolio. No se olviden de esto. Las cosas nunca se ven como átomos, se ven como sistemas interconectados, en donde existe inversión para innovación centrada en la eficiencia, el porcentaje mayor normalmente va a ir para mejorar lo existente a través de una innovación que potencie lo que existe con otras capas de valor que lo hacen mejor. Existe la innovación sostenida, que hace que iniciativas marginales de alto nivel de valor, pero que ya existen y generan impacto, decidas escalarlas a otras poblaciones, a audiencias, beneficiarios, usuarios, mercados, y hagas que se amplíe su capacidad de viralidad. Y la disruptiva, que lo que busca es cambiar las condiciones y las reglas de juego, democratizando una propuesta de valor, viralizando una propuesta de valor a mercados o poblaciones no atendidas. Lo disruptivo no es simplemente hacerlo totalmente nuevo. Según Christensen, que en paz descanse, que murió en el febrero del 2020, antes de que comenzara todo ese tema de aislamiento social y pandemia, él definía lo disruptivo no como la alucinada que te dabas de lo totalmente nuevo, no. Si bien lo disruptivo se apalanca de la tecnología para poder escalar a un menor costo con una capacidad de llegada máxima, y ese es el rol de la tecnología, lo que él decía era que era la capacidad de generar propuestas de valor para mercados grandes que nadie había atendido, o, miren lo importante, democratizar una propuesta de valor que solo era para una élite, ahora podían acceder muchas más personas, mercados masivos en donde ésta pudiera desarrollarse. Entonces, el concepto era cómo genero el bien a través de propuestas que lleven a cabo soluciones y servicios que estaban solamente en el lugar de la élite. De esta manera, lo disruptivo tiene que ver con crear condiciones nuevas e ir más allá de los límites de la industria y de la chacra disciplinar, ¿no? Ese sería un poco el concepto central de un portafolio, en donde se distribuye por porcentajes el presupuesto que uno le pone. Normalmente le pones más plata a innovación de la eficiencia porque es más predictible, que hay retorno, un poquito más, un poquito menos en sostenida y mucho menos en disruptiva, pero sí que generas muchas más iniciativas en la disruptiva, porque comienzas financiando muchas ideas con muy poquito y luego van quedando en el camino con ciertos filtros que vas estableciendo las que han resultado con un nivel de evidencia potente de generar, porque ya hay incertidumbre. Entonces, normalmente se trabaja en eficiencia y en innovación sostenida con menor cantidad de iniciativas y mayor budget, mayor presupuesto, y en la disruptiva con mucha más cantidad de ideas, pero con menor budget. Y por eso el financiamiento es por etapa y basado en evidencias. Tienes que investigar, tener analítica, la excelencia operativa. ¿Qué pueden hacer en las universidades? Miren, 3 cosas. Definan un portafolio de innovación estratégico establecido por un comité de innovación que articule actores. Un portafolio que ya no solamente sea el proyecto A me va a dar tanto el B, tanto el C, tanto, y se penaliza el proyecto que no dé, sino un portafolio que en su conjunto te tiene que traer un valor importante, sea un valor social, de desarrollo humano, de calidad de vida o de retorno de inversión. Establezcan un embudo y un sistema de compuertas, un programa de innovación. El programa de innovación es cómo hago para poder hacer que de todos lados entren iniciativas y estas se vayan filtrando con una metódica y que nos permita tener una selectividad para poder lograr maximizar el valor de los esfuerzos generados. Eso es un programa. Y una cultura de innovación
¿Qué quiere decir esto? Instalar comportamientos y mentalidades que nos ayuden a que la gente dance, cante, viva, dibuje la innovación. Esto es muy importante y probablemente tengas que generar en una cultura operativa excelente como la que muchos de ustedes tienen, una cultura innovadora que genere más bien redarquías transversales, organizaciones planas, equipos donde las jerarquías no importan, lo que importa es el proyecto que van a desarrollar y la delimitación de roles, que es la forma ágil, por células, por semillas, de trabajar la innovación. Aprovechen las oportunidades del ecosistema, vincúlense con las organizaciones empresariales y trabajen este tipo de cosas en sinergia. Tenemos el concurso de innovación empresarial. ¿Cómo ustedes no van a estar ahí articulando ecosistemas con las empresas, con semejante nivel de incidencia que tienen? Concursos de validación de la innovación. Las empresas no tienen ni idea de cómo llenar estos formatos, ¿no? Claro, me dan chamba, está perfecto, pero no tienen idea, pues. Las universidades son cracks en ese tipo de cosas. Entonces, las universidades pueden generar valor conjuntamente y además pueden absorber funciones de desarrollo tecnológico dentro del proyecto y postular en conjunto con la empresa. Y eso es un gol para todos, pero se desaprovechan estos concursos. Más aún, la ley 3039, que esperemos se renueve, dura hasta este año. Y lo que te plantea es, si tú inviertes 100 como pyme, pequeña y mediana empresa, incluso micro, yo te devuelvo, te deduzco de tu impuesto a la renta 215. Y si vas con una universidad o un centro tecnológico, 175. O sea, gasté 100 y me dan 175 por ir con una universidad y un centro tecnológico. Imagínense lo que me están deduciendo de la plata que va directamente al bolsillo del accionista. No hay excusa para no postular y generar parte de este tipo de procesos, ¿no? Y esto es planteado por el CONCITEC, por ejemplo, la 3039. Aquí está la norma peruana, la ISO 56002, publicada, como ven, homologada en Perú, y creo que es un buen ejemplo. La PUC, por ejemplo, está desarrollando también muchas iniciativas buscando establecer algunos estándares en base a la 56002. Si quieren comunicarse con la PUC, por ejemplo, ellos tienen un correo que es IDI, ¿no? Investigación, Desarrollo e Innovación, IDI, @puc.edu.pe, y pueden preguntarle las prácticas que están haciendo para intercambiar, pero muy interesante que hayan adoptado este enfoque. Ahí es del Vicerrectorado de Investigaciones, la Oficina de Innovación, presidida por David Santos. Y bueno, eso es lo que tenía para el día de hoy. Por supuesto, lo que me gustaría es compartir cualquier duda o pregunta que pudiese haber. Así que, Martín, ahí tú me comentas cómo hago esta parte, si las leo, cómo es. Sí, muchas gracias, Alfredo, muy interesante, amplio, pues muchos temas para seguir desarrollando. Tenemos un límite de tiempo porque también hemos comprometido al doctor Carlos Silva que nos acompaña. Entonces, si te parece, podríamos resolver, hay dos preguntas formuladas, coordinaríamos para que las puedas atender, pues si fuera posible por escrito brevemente directamente a quienes han señalado, porque el desarrollo de la actividad nos lleva ya a la parte final. El doctor Carlos Silva es el director de investigación en el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en representación del doctor Aldo Panfichi, pues va a dar las palabras de cierre, clausurando ya las actividades de la tercera semana de investigación. Así que pues le damos la bienvenida al doctor Silva y le pedimos entonces que concluya clausurando con una reflexión final, pues las actividades compartidas en la red y que en estricto han sido de la red. 27 universidades participando durante los 5 días de esta semana y por lo tanto creo que podemos ya sentir que hemos colaborado a crear una comunidad a escala nacional de investigadores. Adelante, doctor Silva. Doctor Silva, está silenciado. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes a todas las autoridades, expositores, profesores, investigadores, público en general.
Martín, creo que podríamos dar, si me permites, dar un espacio para un número reducido de preguntas. Creo que eso alimenta también la información que nos ha dado nuestro expositor, ¿no? De acuerdo, entonces con tu venia, Carlos, Por favor, pues, por favor. pasamos brevemente, Alfredo, si pudiéramos hacer un esfuerzo de Sí, concreción. Hay dos preguntas formuladas, bueno, aparecieron más, pero bueno, a ver, rápidamente. Cuanto más se encantado. construya la unión entre las personas, ¿existirá más innovación? Hay una pregunta, relación asociativa entre los grupos, resultado exitoso. La innovación, una segunda pregunta, ¿cuál es el peso ponderado del proceso? ¿Qué implicancia tiene que un invento no llegue a ser innovación, ¿no? La valoración entonces de las etapas del proceso. Y luego, desde el punto de vista de un administrador, la innovación es generar algo nuevo o modificado. Gestión de la innovación es planear, organizar, dirigir y controlar la innovación. Un sistema de gestión de la innovación es la aplicación del enfoque general de sistemas a la gestión de la innovación. Estas categorías las compartes, esas categorías tienen que ser revisadas. Y la última ya, y seguramente puedes hacer una respuesta global o en fin, o dentro de los límites de tiempo. ¿Cómo hacer que ese sistema de innovación sea operativo, forme parte de nuestro quehacer docente, para ayudar a que los estudiantes lo desarrollen y pongan en práctica para poder trascender y ayudar al desarrollo de nuestros países, ¿no? Aquí, digamos, también desde el punto de vista de la docencia, no solo de la investigación universitaria, sino como instrumento en el quehacer de los profesores. Estas son entonces las preguntas que más de Buenísimo. un centenar de personas que nos han acompañado esta tarde nos han formulado, así que pues la respuesta en tu espacio, Alfredo. Gracias, Martín, y gracias, Carlos, por la oportunidad también de contestar esto. Yo lo que pienso es que la articulación, ni siquiera entre personas, la simbiosis entre naturaleza, tecnología y humanidad es la que nos puede llevar a pensar nuevas formas de innovación que no sean lógicas funcionales de repetición continua de las formas depredadoras que tenemos de vincularnos con el mundo. Necesitamos entender la biodiversidad, la demodiversidad, nuestra diversidad cultural, y la ciberdiversidad incluso, para poder entender cómo coexistir y articularlo, y por eso es que efectivamente cuantas más personas se articulen, mejor, pero además cuanto más pensemos de forma interdisciplinaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria, nos va a ayudar mejor este proceso que la universidad nos lo puede dar. Las empresas a veces están muy sesgadas por su actividad principal, el core business que le dicen, ¿no? Entonces este es el potencial de la universidad para la disrupción, para la verdadera innovación crítica que revierta condiciones de vida. El peso ponderado del proceso con respecto a lo que es invención, miren, el proceso es fundamental porque está cargado de aprendizajes. Es un tema simplemente de marcar qué es innovación. La innovación es valor, es resultado. Si no, no hay innovación. El proceso operativo de querer innovar, y a donde pueden existir además, surgen patentes, hay investigaciones previas, etcétera, es crucial. Pero lo importante es entender que la innovación es aquello que resolvió un problema, que logró satisfacer una necesidad, que fue adoptado por la gente. Porque si no, el invento o la patente puede quedar ahí y nadie lo utilizó y por lo tanto no impactó. El gran trabajo es modelar las formas en las que un producto puede ser adoptado por las personas. Entonces, ¿cómo es que esto llega a generar valor? Captar valor y entregar valor. Son las tres cosas en las que tenemos que centrarnos. Captar, generar y entregar valor. Entonces, no es solamente, lo anterior es fundamental, ¿eh? Es fundamental. No se puede hacer innovación si no se tiene lo anterior. Pero para hablar de que fue innovador, tuvo que tener resultado. Y finalmente, hay ahí, Elmer plantea algunas definiciones, me parecen interesantes a nivel general, pero si estamos hablando de los principales
fuentes de definición, el manual de Oslo, las normas internacionales de la ISO y el mundo académico a nivel de la sistematización que hay, la innovación es importante entenderla como la transformación de una idea en valor, que puede ser un proceso, un producto, un servicio o un modelo de negocio. Entonces, esa transformación la que caracteriza la innovación. La gestión de la innovación son las maneras en las que haces el parto, ¿no? Así se hace el parto para la innovación. Los pasos que te van a ayudar a poderla gestionar. Y el sistema, y yo coincido con tu enfoque de sistemas articulados a la innovación totalmente. Simplemente que es las tres características: recurrente, sistemático y sistémico. Son tres características de un sistema de gestión de la innovación que va a ayudarlo. Y muchas gracias, María Lucía, porque en realidad es una pregunta abierta, ¿no? El cómo integrar nuestro quehacer docente. Bueno, es mentalidad el tema. ¿Cómo ayudamos a nuestros alumnos a experimentar, a querer propiciar y provocar un futuro sostenible, a poder generar espacios de ensayo y error, en donde eso permita capitalizar aprendizajes, introducirlos en una nueva práctica y buscar que ellos aprendan en ese proceso de descubrimiento formas de poder crear valor compartido? Esta flexibilidad experimental va con 4 tipos de mentalidad. La mentalidad experimental, la colaborativa, la de empatía o centrar en las personas, tienes que buscarla, y la cuarta es la metacognitiva, la capacidad de entender todo el proceso de innovación y ver por qué tomaste las decisiones en cada momento para que esto no sea algo que simplemente fue un chispazo de genialidad. Entonces, estos son los 4 aspectos que el docente tiene que formar en sus estudiantes. Muchas gracias, Martín. Carlos, muchas gracias por el tiempo también cedido. Alfredo, seguimos entonces con el doctor Silva, de acuerdo a lo programado. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias nuevamente. Saludo nuevamente a todos los asistentes, a las autoridades, a los profesores, investigadores y público en general. Les alcanzo, en primer lugar, las disculpas de nuestro vicerrector de investigación, el doctor Aldo Pafichi, quien por razones ajenas a su voluntad no está ofreciendo las palabras finales en esta tercera semana de investigación de la RPU. Algunas reflexiones, algunos deseos, permítanme manifestarlo, porque haber llegado hasta aquí, luego de haber realizado 13 semanas de investigación de la RPU, y principalmente luego de vencer dificultades un poco atípicas de estos tiempos, permite seguir teniendo confianza en las fortalezas que vamos logrando como red. La interacción que hemos tenido esta semana nos debe permitir ver oportunidades para seguir avanzando en nuestra idea, en nuestros objetivos para fortalecer la investigación, no solo hacia adentro de nuestras universidades, sino también hacia afuera, hacia la sociedad. Haber logrado reunir a investigadores de 27 universidades, interactuando en 45 mesas temáticas que fueron generadas en función a 6 áreas temáticas, además de haber ofrecido 5 conferencias enfocadas en políticas de gestión universitaria, en investigación, en donde se pueden destacar las conferencias de gestión del conocimiento, integridad científica en la producción y difusión del conocimiento, investigación y género, impacto social de las investigaciones universitarias, y esta última sobre innovación, que seguramente nos invita a reflexionar con mayor profundidad sobre el papel que estamos desarrollando y el que tenemos que seguir desarrollando de aquí al futuro, pues nos lleva a decir que de pronto se cumplieron los nobles objetivos de difundir nuestros conocimientos y mostrar nuestras capacidades y habilidades a nuestra sociedad. A las 8 de la mañana del día de hoy, me informaron que se habían registrado 2.900 participantes de las 27 universidades de la RPU, pero también de otras instituciones nacionales e internacionales que, expectantes por lo que aquí se difundía, pues se conectaron a este evento. Esperamos con inquietud lo que pueda suceder el próximo año en nuestra 4ª semana de investigación, seguramente
introduciendo nuevas ideas, nuevos aportes para hacer cada vez más fuerte esta idea de difundir conocimiento. Agradecemos a los participantes, a los ponentes, a los moderadores, panelistas y a los vicerrectores de investigación, sin cuyo aporte, pues, poco o nada hubiéramos hecho. Con estas palabras, entonces, doy por clausurado la tercera semana de investigación de nuestra RPU. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Silva. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado esta tarde y nos han acompañado a lo largo de la semana, que suman pues, varios miles. Nos comprometemos a mantenerlos informados sobre la edición de los videos en el canal YouTube, la próxima publicación de los resúmenes elaborados por los propios autores, y tenerlos también al tanto de la convocatoria de la cuarta versión, la versión 2023, en octubre del próximo año, manteniendo también la periodicidad y el momento en el año en que se hacen las actividades. Muchas gracias nuevamente y sigan atentos a las actividades de la RPU, donde siempre estará presente de manera relevante el tema de la investigación. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias.